Hola, bendiciones, un feliz sábado para todos, con la gracia de nuestro Señor. Este sábado tenemos un estudio más de nuestra lección. Vamos a estar estudiando la lección de número 10, el hogar donde está Cristo. En esta lección vamos a estar reflexionando, así como lo hicimos en la serie de lecciones pasadas, sobre cómo nuestro hogar cristiano debe funcionar, debe relacionarse. Vamos a ir estudiando los diferentes tipos de relaciones y la base en la palabra de Dios. Vamos al objetivo de nuestra lección de hoy, que es dar a conocer cómo la nueva vida en Jesús se manifiesta en el hogar cristiano, animándonos a respetar y amar a la familia en el temor del Señor. Amén. Este va a ser un estudio que nos va a servir en todos los ámbitos para nuestras relaciones familiares, sea como esposos, sea como hijos, sea como padres, para tener una verdadera comunión en el hogar, en el nombre de Dios. El texto base de nuestra lección de hoy se encuentra en Colosenses 3, de los versículos 18 hasta el 21. Dice así: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Leyendo estos versículos que leímos de Colosenses capítulo 3, versículos 18 a 21, podemos ver que son parecidos a los que vemos allí en Efesios, la misma carta de Pablo, pero a la iglesia de Éfeso. Y es así, las recomendaciones son para todos los cristianos por igual. Pero vamos a estar examinando esos versículos con mucho más detenimiento, porque esos versículos se están utilizando de una forma un tanto, digamos así, autoritaria, si se quiere decir. ¿Cómo es la sujeción de la esposa hacia su marido? Ese es un tema que se ha instalado de debate en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de la iglesia, pero vamos a estar aprendiendo qué en verdad quiere decir este texto base. Amén. En este pasaje base de nuestra lección, los versículos 18 a 21 del capítulo 3 de Colosenses, Pablo no pretende abordar todos los aspectos de forma más profunda sobre la vida familiar, sino dar algunas pautas básicas de cómo llevar la vida familiar de las personas que viven en un hogar. La relación entre los miembros de la familia debe estar sustentada en el amor y en el respeto mutuos en nuestro Señor. En este pasaje base de nuestra lección, los versículos 18 a 21 del capítulo 3 de Colosenses, Pablo no pretende abordar todos los aspectos de forma más profunda sobre la vida familiar, sino dar algunas pautas básicas de cómo llevar la vida familiar de las personas que viven en un hogar. La relación entre los miembros de la familia debe estar sustentada en el amor y en el respeto mutuos en nuestro Señor. El primer aspecto de la relación entre esposos y esposas que trata la lección habla con base en lo que dice el versículo 18 de Colosenses capítulo 3. Dice que las esposas deben someterse a sus maridos. Este es un versículo que se ha entrado en muchos debates sobre cómo aplicarlo, cómo fue enseñado y cómo han aprendido muchos hermanos en Cristo. El debate se centra en la palabra sumisión o sujeción de la esposa hacia su marido. ¿Qué implica el someterme como esposa a mi marido? ¿Significa que estoy en un nivel de inferioridad respecto a mi marido? La palabra de Dios nunca habla de eso. Nosotros como mujeres reflejamos la misma imagen de Dios,
pero con diferentes aspectos. Dios, así como le dio al hombre un rol y una función definida, a la mujer le ha dado un rol y una función definida y clara en la palabra de Dios. Entonces, en ningún momento se habla sobre superioridad o inferioridad. Si se quiere usar un término para definir la relación entre esposo y esposa, es de cooperación, de ayuda mutua para administrar el hogar. Los creyentes en general se someten a las autoridades, a los gobernantes de la nación. Especialmente nos sometemos a Dios como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir? Que todo el hogar cristiano debe funcionar bajo una organización bien definida, bajo un líder que es nuestro Señor. Entonces, el concepto bíblico de sumisión no es una declaración de inferioridad, sino que es el ejercicio de un aspecto fundamental de la vida cristiana. A la luz de esto podemos decir que las esposas cumplirán bien con su deber de sumisión y estarán dispuestas a cooperar con sus esposos en la responsabilidad de administrar el hogar en el temor del Señor. Las mujeres cristianas sabias sabrán cómo ejercer bien su papel en el hogar, con modestia, con prudencia. Contribuirán a la edificación y a la salvación de sus familias. Los esposos, a su vez, también tienen responsabilidades, e incluso una responsabilidad muy grande a la luz allí de Efesios en el capítulo 5. Deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Si lo ponemos en la balanza, vemos que la responsabilidad es un tanto mayor para ese marido. Él debe respetar y amar, cuidar y velar por esa esposa. Tratarlas con amabilidad, como dice Colosenses 3:19. La palabra traducida por amor es ágape y denota el afecto en su forma más sublime. El amor ágape es ese amor incondicional. Pablo, al escribir a los Efesios, mide ese amor en dos niveles de referencia. Los esposos deben amar como se aman a sus propios cuerpos y como Cristo amó a la iglesia. Al amar a sus esposas como a sí mismos, los esposos deben tratar a sus esposas con bondad. Los tratos groseros con su cónyuge no son adecuados para los santos hombres de Dios. De manera similar, al amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, los esposos deben entregarse por ellas, proteger, velar. Los esposos tienen el deber de proteger, de honrar a sus esposas como ese vaso más frágil que establece la palabra de Dios, que son las mujeres. Quizás las instrucciones ahí de Pablo parezcan obvias en nuestros días, pero eso no fue el caso de los lectores del primer siglo. Aunque se suponía que los maridos debían amar a las esposas, los antiguos códigos familiares nunca mencionaban el amor como una tarea del marido. Los códigos les decían a los maridos que solo hicieran que sus esposas se sometieran. De esta manera, entonces, esa enseñanza cristiana estaba redefiniendo los estándares culturales de la época. Entonces, no usemos de excusa ese versículo de esposas sométanse a sus maridos para subyugar y esclavizar a la mujer. No, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos roles definidos por nuestro Señor y debemos actuar en cooperación unos con otros. Vamos a pasar entonces al segundo tipo de relación, a la relación entre padres e hijos. Cuando tienen hijos, marido y mujer participan en la actividad creativa de Dios. Sin embargo, en un mundo caído, globalizado, los padres piadosos y los educadores cristianos tienen el desafío de guiar las mentes y los corazones de los jóvenes y los niños
cautivos a Cristo. Vamos a tener que continuar examinando las recomendaciones bíblicas que manifiestan la vida en un hogar donde está Jesús. Pablo continúa allí en el versículo 20 de Colosenses, capítulo 3, diciendo: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Este versículo destaca dos aspectos bases, rectores de la relación familiar: la medida y la motivación para la obediencia. ¿Hasta qué punto los niños deben obedecer a sus padres? En todo, no hay discusión. Los niños deben obedecer a sus padres y punto. No hay debate y no hay discusión. No siempre seguir las órdenes de nuestros padres será conveniente o agradable, pero nuestros padres han pasado por experiencias que nosotros no pasamos. Han pasado por una experiencia de vida que saben lo que es mejor para nosotros. Así como Jesús fue obediente a su Padre, así nosotros como hijos debemos ser obedientes a nuestros padres en todo. Jesús agradó al Padre siendo obediente. Los hijos que obedecen a sus padres agradan a Dios porque así expresan el carácter de Jesús, su Hijo. Es poco probable que el niño que no aprende a obedecer a sus padres vaya a estar sujeto a alguna autoridad en el futuro cuando él sea mayor. Esos hijos que no obedecen a sus padres hoy, cuando tienen 7, 8 años, cuando tengan 20, 30, no se sujetarán a las autoridades, no se sujetarán a la policía. En la adolescencia o en la misma infancia no van a ser obedientes a los maestros ni a sus jefes. Entonces no van a tener una noción de lo que es autoridad y de lo que es obediencia. Pero la obediencia también debemos verla en base a cómo los padres están tratando a sus hijos. Hay una verdadera figura de autoridad en los hogares hoy en día. A veces los padres hoy en día están con miedo de reprender a sus hijos, miedo de imponerles un castigo por algo que hayan hecho mal. Entonces ese niño no va a saber lo que es obediencia, porque tampoco su padre se posicionó diciendo esto no es lo correcto y esta actitud de desobediencia tiene una pena, tiene un castigo, tu desobediencia. Entonces, ese niño que no aprendió a ser obediente no se va a sujetar y no va a obedecer a policías, a maestros o a cualquier autoridad. El colapso de la autoridad en nuestra sociedad refleja el colapso de la autoridad en el hogar. Entonces, ¿cómo pueden los padres preservar su autoridad en la crianza de sus hijos? Se advierte a los padres que no hagan enojar a sus hijos, versículo 21 de Colosenses 3. Pablo no explica qué tipo de actitudes pueden provocar ira en sus hijos. Quizás era innecesario decirlo, sin embargo nos da la razón para no hacerlo, para que ellos no se desanimen, para que ellos no se desalienten. En lugar de exasperarlos, en Efesios 6, versículo 4, Pablo dirige a los padres a usar la disciplina, recomendaciones y consejos al criar a sus hijos. El padre, la madre son responsables de crear un ambiente alentador en el hogar. Deben tomarse el tiempo para escuchar con paciencia a sus hijos, a instruirlos en la verdad y corregirlos cuando necesario, con un corazón lleno de amor. Esa tarea se puede compartir con la Iglesia de Dios, pero la responsabilidad de los padres es intransferible. No se transfiere a los profesores, a la maestra de la escuela bíblica de niños.
La responsabilidad de corregir en el hogar es del padre y de la madre. Hemos visto hasta ahora que en el hogar Cristo es todo, en todos. Esposa, esposo, padres e hijos comparten la misma gracia redentora. Son imagen de Dios. Por lo tanto, deben amarse, someterse, respetarse unos a otros en el Señor. Vamos ahora a responder en nuestros hogares las preguntas de esta parte y luego volvemos con los aspectos prácticos para la vida familiar cristiana. Enfocando entonces en nuestra vida familiar cristiana. Primero, ame a su familia como al Señor. El amor conyugal es tan sublime para el Señor que se ha comparado con el amor de Cristo por su iglesia. La iglesia se somete a Cristo por amarlo y Cristo se entregó a la iglesia por amarla. Este amor, esta sumisión mutuos crean un entorno de crecimiento en el hogar que permite que tanto el esposo como la esposa se conviertan en todo lo que Dios quiere que ellos sean. Edwin Cole escribió: el mayor bien que un padre puede hacer a un hijo es amar a su madre. De hecho, un hogar donde se celebra el amor entre el marido y la mujer desborda felicidad, seguridad en la vida de sus hijos. Por lo tanto, ame su hogar con el amor de Dios, exprese eso sirviéndoles con alegría. Preocúpese por sus intereses, comparta la gracia con sus seres queridos. Segundo punto práctico: respete a su familia para agradar a Dios. El hogar debería ser el lugar más agradable del mundo, pero desafortunadamente esto no siempre es el caso. Cuando los intereses personales prevalecen sobre los demás, los celos, las provocaciones, las disputas hacen del hogar un lugar indeseable. Personas enojadas, personas ofendidas, tienden a retraerse hasta el punto de que ya no pueden vivir juntas. Por lo tanto, los miembros de la familia deben esforzarse por fomentar el respeto mutuo sincero. Los insultos, las burlas pueden dañar gravemente la paz en el hogar. En su lugar, use palabras amables para hablar con las personas en su hogar. Niños, sean respetuosos al hablar con sus padres y los padres valoren las opiniones de sus hijos. Recordemos que en nuestro hogar también está Cristo. Y el desafío misional que tenemos esta semana. La experiencia de fe con Jesucristo cambia no solo a las personas, sino también al lugar donde viven. ¿Qué tal si a partir de hoy comenzamos a investigar qué aspectos de nuestro comportamiento familiar no coinciden con la fe en Jesús? Oremos y decidamos crear nuevos hábitos que traerán paz, consuelo y alegría en nuestro hogar. Quizás deberíamos comenzar por irnos a la cama temprano y ayudar con algunas tareas del hogar, o quizás pasar menos tiempo solos en nuestras habitaciones. También puede proponerle a la familia que reserve un tiempo semanal para la adoración en el hogar, un culto cristiano en nuestros hogares, ¿qué tal? Además, cuando sea posible, invite amigos cristianos y no cristianos a su casa a comer. Recuerde que a Jesús siempre le gustó ir a la casa de sus amigos. Por eso, en nuestro hogar es el lugar donde Él siempre querrá estar. Amén. Tengan un bendecido sábado. Terminen este sábado del Señor dedicado y descansando de la palabra en base a la palabra de Dios. Que Dios sea que gobierne nuestros hogares. Meditemos y reflexionemos sobre esta lección. Los esperamos entonces en el próximo estudio, la lección de número 12, y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.